Bien, acompáñame al libro de Isaías, vamos a volver a Isaías ahora sí. Gracias a Enoch que me hizo favor de predicar un jueves y Emiliano que no está, que también hizo favor de predicar otro jueves y así ha estado. Bueno, gracias a todos los que me estuvieron apoyando. Isaías 57 sigue de alguna manera en la misma línea el mensaje para los hijos de Dios. Y aquí se presenta a los justos, a los impíos y cuál es el final de cada uno. ¿Ok? Y dice el verso 1 y 2, acompáñenme ahí. Estamos solicitando también un donador, nada más uno, un donador o dos o tres o los que quieran de sangre para el julio, ay Dios, iba a decir el Julio del suegrito, no, el suegro de Julito, lo van a intervenir también, va a tener una operación y no han completado los donadores. Le habló Julio a Emma y le pidió de favor que si podíamos anunciar que si alguien se quería ofrecer para donar un poco de sangre para su suegro, ay, ese sí es amor, ¿verdad? Para su suegro, pues que bienvenido, ¿no? Entonces los datos los tiene Emma por si alguien quiere hacer donación. Son muy, ya es muy difícil ser donador, ¿verdad? Te piden un chorro de requisitos, ya te rebotan por cualquier cosa. Sí, yo por eso me tatué, hermano, porque no me gustan las agujas. para no ser donador. No, los tatuajes, si tienes enfermedad, si estás tomando medicinas, si tienes más de 60 años, creo tampoco, ¿qué más? Diabetes, bueno, porque si tienes hongo en la uña y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Ya es bien difícil. Bueno, dice el versículo 1 y 2. Perece el justo y no hay quien eche de ver, y los misericordiosos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Vendrá la paz, descansará sobre sus camas todos los que andan delante de él. En otras versiones dice un poquito diferente, pero obviamente está hablando de la muerte. Estos primeros versos describen la situación final de los justos, de la recompensa de los perseguidos a causa de su fe, de su obediencia a Dios. Y obvio está hablando de muerte, como digo, la muerte de un justo. Y un justo aquí es aquel que permanece en obediencia a Dios, que aún mantiene su fe en Dios en medio de toda esta idolatría que estaba teniendo el pueblo de Dios. Y justo la palabra que usa aquí es tzaddik, que quiere decir recto. Entonces está hablando de una persona moralmente recto en su fe, ¿ok? Porque aunque todo el pueblo de Israel estaba desviado y los que hicieron alianzas, y recuerdan todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y los idólatras y que tenían las imágenes de acera y que le servían a Moloch y quemaban a sus hijos, los pasaban por fuego. Bueno, tremendo. Aún así había un grupo que todavía estaban pendientes de Dios. Y cuando dice que estos rectos mueren, dice, nadie lo nota, nadie se da cuenta por qué muere un justo. Y no hay quien piense en ellos, ¿a dónde va? Porque la mayoría están perdidos, la mayoría de la gente está perdida, no se dan cuenta cuando muere un recto, alguien que tiene la fe en Dios, y después menciona la muerte de los piadosos. El punto es que no entienden que el justo es quitado de la aflicción con la muerte. Y está anunciando la muerte de estos justos antes de que llegue el gran castigo de Dios. Entonces dice que el justo, cuando muere, ay, gracias, que el justo cuando muere es quitado de aflicción. El Hijo de Dios, cuando es llamado por Dios, es porque lo va a sacar de la aflicción, va a encontrar paz para siempre, eterna paz. Entonces, como creyentes, a veces tenemos mucho miedo a morir, ¿verdad? Y cuando morimos es porque Dios nos saca de la aflicción, es porque Dios nos va a llevar a la paz eterna ya. Qué bonito, qué bonito. Por eso cuando un justo, un hijo de Dios muere, cantamos y hay tristeza porque ya no lo vamos a ver físicamente, pero sabemos que va a ir a un mejor lugar,
que va a encontrar la paz, que va a ser sacado de la aflicción, que ya no va a estar en este mundo de aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. ¿Quién no tiene problemas todos los días, no? ¿Verdad que todos? No se acaban, no se acaban y no se acaban, y uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro, y apenas vas saliendo de una cosa y entras en otra, y apenas vas saliendo de la otra y entras en otra, y dice, el justo sale de la aflicción, entra en paz. La muerte, para quien está en Jesús, es el principio de la paz eterna. La gente no entiende que al morir el Hijo de Dios es quitado de aflicción. La verdadera paz, el Hijo de Dios la va a encontrar en la muerte. El descanso eterno en los brazos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que tenemos esas promesas maravillosas, ¿no? Que aún en la muerte seremos bendecidos por Dios. Hay personas que mueren sin Dios, o sea, la gente que no conoce a Dios mueren y es un drama en la familia, ¿eh? Es un lloradero pero tremendo. Y se revuelcan casi de llanto y de dolor. Digo, es triste perder un ser humano, ¿no? Un ser querido. Pero cuando tenemos esa fe y sabemos que va a ir a la presencia de Dios, hay consolación, ¿no? Qué bonito. Y luego presenta un contraste en el verso 3, 4, 5 y 6. Dice, y vosotros llegaos acá, hijos de agorera, generación de adulterio y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Con quiénes ancháis la boca y alargáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes y miente mentirosa, que enfervorizáis con los ídolos debajo de un árbol umbroso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las polimentadas piedras del valle está tu parte, ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No me he de vengar de estas cosas? Ahora en contraste presenta una serie de acusaciones contra la otra parte de Israel, contra los idólatras, con los que desviaron al pueblo. El profeta comienza con una serie de reprensión para estos, y son reprensiones muy fuertes. Si comienza diciéndole, generación de la hechicera. La primera acusación es hechicería, seguida de adulterio y fornicación, y todo esto es en cuanto a la infidelidad a Dios. O sea, Dios los está acusando de adúlteros y de fornicarios en cuanto a la fidelidad que tenían que haber tenido a Dios y no se la tuvieron. Fueron tras otros amantes, tras otros ídolos, tras otros dioses falsos, y Dios les pregunta, ¿de quién se burlaron? O sea, ¿no saben de quién se están burlando? Hay varias preguntas que se espera que reconozcan que quisieron engañar a Dios y a ellos mismos. Y es como si Dios les dijera, ¿creen que se van a burlar de mí? O sea, ¿creen que yo voy a dejar pasar esto? ¿Creen que no sé lo que están hablando de mí? ¿Creen que no me doy cuenta de todo lo que hacen? Y Dios les dice, yo los conozco muy bien. Ustedes son la generación rebelde y mentirosa. ¡Sas! Qué duro, ¿no? Digo, lo que Dios está diciendo de su pueblo, de sus hijos. Ustedes son la generación rebelde y mentirosa. Entonces tenemos un pueblo de Dios que es rebelde y mentiroso. Y unos cuantos que son rectos, los cuales Dios los va a llamar a su presencia para sacarlos de la aflicción. Tenemos un pueblo de Dios rebelde, mentiroso, que practican toda clase de idolatría, y unos cuantos que son rectos. Yo me pregunto, ¿será que todavía es así? Que dentro de las iglesias hay unos cuantos que aún permanecen fieles a Dios y unos muchos que tienen ídolos. Y yo sé que ninguno de nosotros a lo mejor tenemos ahí una estatuilla o una imagen o cosas como esas, pero tenemos otra clase de ídolos. Y lo vi muy claro, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, ¿no? Muchos dejaron su cita con Dios para ir a ver un partido de fútbol. Y luego les dicen el 6, ustedes se enfervorizáis. Se enfervorizan, pues. ¿Qué quiere decir? Se apasionan. Están tan apasionados con un ídolo. Y no solo eso, sino que aparte ofrecían a sus hijos a estos ídolos.
ídolos de piedra o imágenes hechas por manos de hombre. Y les ofrecían los mismos sacrificios que le ofrecían a Dios, libación, por decir, eso era una ofrenda, la ofrenda de libación era una ofrenda a Jehová. Esas ofrendas que eran para Dios, ahora se las hacían a dioses falsos. ¿Ves? En piedras, en los bosques frondosos donde había árboles, ahí tenían imágenes, ahí tenían altares, en sus casas tenían altares. A lo cual Dios les hace una pregunta y espera que respondan de manera positiva. Y les dice, yo sé todo lo que están haciendo. Sé que están ofreciendo sacrificio a otros dioses, sé que han ofrecido hasta sus hijos a Moloch. Sé que se han alejado de mí, que se han burlado de mí. Y dice, díganme una cosa, ¿debo pasar por alto esto o tengo que castigar esto? ¿Cuál sería la respuesta del pueblo? La respuesta es obvia. Por supuesto que Dios iba a hacer algo con este pueblo rebelde y mentiroso. Iban a ser llevados en cautividad. Y luego dice el 7, 8, 9 y 10. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también te subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensachaste tu cama, e hiciste con ellos alianza, amaste su cama donde quiera que le veías, y fuiste al rey con ungüento, multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta lo profundo del infierno. En la multitud de tus caminos te cansaste, mas no dijiste, no hay remedio. Hallaste lo que buscabas, por tanto, no te arrepentiste. ¡Wow! Dios les comienza a decir, a través del profeta, muchas acusaciones. Ustedes son rebeldes, idólatras, y continúan siéndolo. Y aquí describe con exactitud todos los lugares y las ubicaciones de estos lugares de idolatría. Era algo muy común ya en el pueblo de Dios. Por todos lados podías ver imágenes. En donde había árboles ya veías imágenes. Subías a un monte, había imágenes. Había piedras y ahí levantaban un monumento a un dios o un memorial a un dios, ¿no? Y colocaban imágenes, dice que detrás de sus puertas, en sus camas, arriba de sus camas. Ahí tenían, estos lugares había de todo. En lugares específicos. Algo común, todavía se colocan esas cosas. ¿No has entrado a una casa donde atrás de la puerta hay una corona de ajos con listones rojos? ¿Sí o no? Bueno, también son ídolos. ¿Qué más? Un Cristo arriba de la cama, de la cabecera. Hay muchas casas que tienen eso. Y aunque sea un Cristo, es un ídolo, ¿ves? Porque Cristo no está en una cruz y no está muerto. Una virgen a la entrada. En la estación del metro, pasas por el metro y afuera hay un santito, ¿no? Y así como en la ciudad de Aguascalientes y en la Ciudad de México y en muchas ciudades ves centros de idolatría por todos lados, así en Israel ya los veías también por todos lados. Centros de idolatría por todos lados. Y en sus casas también tenían centros de idolatría. Podías encontrar altares de adoración pagana en todas partes, altares por todos lados. Y Dios le dice, se olvidaron de mí, se fueron tras sus ídolos, sus dioses falsos, y no se arrepintieron. Dice, ¿sabes por qué? Porque encontraron lo que querían. Encontraron lo que querían. Y es muy fácil creer en un santo, en una imagen de piedra, en una de papel. Es muy fácil creer en esas cosas. Y muy conveniente porque no te pide nada, ¿verdad? Nada más, tú vive la vida loca y rézame a mí. Es fácil. Dice, no se han arrepentido porque encontraron eso. Y luego el verso 9
un versículo un tanto extraño que dice, fuiste al rey y llevaste ungüentos y perfumes y todo, y parece que menciona o hace alusión del rey Acaz, quien pidió ayuda al rey de Asiria para que lo protegiera de los sirios, y le mandó presentes y regalos, no escatimó recursos, y después adoptó el culto de los asirios. ¿Te acuerdas que fue a verlo? Le llevó embajadores y le mandó dinero y todo, y después llegó ahí con el rey de los sirios, de los asirios, no, perdón, de los sirios, llega con el rey de los sirios, de los asirios, oh, ¿qué traes? Y ve un altar en su templo y le gusta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y le gusta, dice, ¿sabes qué? Cópienme ese modelo porque lo quiero está bien chido. Dice, lo quiero acá en el templo de Jehová. Y quitan el altar de Jehová y ponen otro que a él le gustó más y hace mención de estas cosas, de cómo el pueblo se estaba desviando de una manera tan tremenda. ¿Ven? Y luego le dice en el 10, ponme el 10 por favor. Ahí es donde dice que te cansaste, mas no dijiste no hay remedio. Eso, o sea, estaban cansados de sus ídolos que no hacían nada por ellos, pero no decían, ¿sabes qué? Esto no sirve. No, ahí seguían. Dice, ¿por qué? Porque encontraste lo que querías. Por eso no te arrepentiste. Encontraste tu idolito conforme a tu pecado favorito. ¿Cómo se hacen los ídolos? Conforme al pecado favorito de cada persona. Si te gusta el dinero, pues vas a tener tu santito que produce dinero. Si eres mujeriego, pues vas a poner ahí Artemisa, ¿no? La diosa de la sexualidad, para que te vaya bien. Y cosas como esas. En lugar de arrepentirse y de ser inútil y de ver lo inútil de la adoración de ídolos, le echaban más ganas a su idolatría. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Aunque veían que sus ídolos no hacían nada, le echaban más ganas. Vamos a echarle más ganas a la idolatría. Y idolatría, como te digo, no quiere decir que tengas imágenes en tu casa o cualquier cosa. Idolatría es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en tu vida. Idolatría es cualquier cosa que te saca de la iglesia. Digo, yo entiendo que muchos tienen trabajo, ¿no? Y que a veces tienen que trabajar. Eso está bien. Pero hay personas que no se congregan porque tienen una actividad diferente. Y no estoy hablando de trabajo, ¿ok? Estoy hablando de gustos, pasatiempos o cosas como esas, ¿no? Que te roban el tiempo de Dios. Eso es idolatría. Tú tienes una cita con Dios. Pero si algo te roba la cita con Dios, es idolatría. Aunque tú digas, no, yo no creo en santos ni nada. No, no crees en santos, pero ¿qué tal el fútbol? ¿No? Por decir algo, ¿no? Hermano, nos movemos en cosas tan tontas a veces los seres humanos. Vivimos en un mundo que tiene 5 continentes, mares, que está dentro de un sistema planetario solar, y luego ese sistema planetario solar está dentro de una galaxia, y esa galaxia está en medio de un infinito maravilloso. Pero nosotros no pensamos en nada de eso. Nosotros pensamos en Netflix, en Luis Miguel. ¿Qué pensamientos tan bajos, de verdad? O sea, tan frecuencia tan baja. Cuando podemos pensar en lo maravilloso que es Dios, su creación. 11, 12 y 13. ¿Y a quién reverenciaste y temiste? ¿Por qué mientes que no te has acordado de mí? Ni te vino al pensamiento. No he disimulado desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clamares libremente tus allegados, pero a todos ellos les llevará el viento, les tomará la vanidad. Mas que a mí me espera tendrá la tierra por heredad y poseerá
el monte de mi santidad. Wow. ¿Ves? Dice, ¿de quién te asustaste? ¿A quién le tenías miedo? A mí, dice Dios, a mí nunca me tuviste miedo. Le sigue preguntando a los idólatras y la acusación es para ellos que dejaron de honrar a Dios. Dios ya no existía ni siquiera en su pensamiento. Ni siquiera en su pensamiento. Aunque ellos pretendían ser hijos de Dios. Y el profeta les llama, son mentirosos. Esos temían más a los ídolos, a sus ídolos sin vida, que al Dios viviente. ¿Hasta dónde llegó, no? Que dice, a mí no me tienen, ¿a quién le tienen miedo? A mí no, dice, le tienen miedo a sus ídolos. Por eso siguen ahí. A mí ya no me temes, no te importa mi palabra. Pero dice Dios, yo voy a descubrir toda tu idolatría. Y cuando yo comience a hacer mi juicio y me lleve a todos tus ídolos, como el viento se lleva la hoja así de fácil, a ver cuál de toda tu colección de ídolos te va a ayudar. ¿No quieres mi ayuda? Cuando venga mi juicio, quiero que le clames a toda tu colección de ídolos. A ver cuál de ellos te va a hacer el paro. A ver cuál de ellos me va a poder detener. Wow. Y en el 13 hace un contraste. Dice, pero el que confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Ahora viene también un contraste con la destrucción de los idólatras, las bendiciones de los que permanecen fieles. 14, 15, 16, 17, hasta el 21, vámonos, hasta el final del capítulo. Y dirá, allanad, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así lo dijo el alto sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad, y con el quebranto abatido del espíritu habito, y con el quebrantado y abatido de espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados, porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré. Porque el espíritu por mí vistió el cuerpo, y yo hice las almas. Por la inequidad de su codicia me enojé, y herí y escondí mi rostro y me ensañé, y fue el rebelde por el camino de su corazón. Mire sus caminos y le sanaré, le pastorearé y le daré consolaciones a él y a sus enlutados. Creó frutos de labios, paz, paz al lejano y al cercano, dijo el Señor, y le sanó. Mas los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden reposar, y sus aguas arrojan el cieno y el lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Ok? Quitad el tropiezo. Aquí hay una orden de quitar todo lo que estorba en la fe, para que el pueblo de Dios pueda regresar y arrepentirse. Y la única manera de volver a Dios es, ¿sabes qué? Acabar con la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Todo lo que estorba tu relación con Dios. ¿Okay? Y es una orden de ¿quién? Del alto y sublime, del eterno. Dios se acerca al quebrantado, al humilde, y vivifica su corazón. Dios espera el arrepentimiento de su pueblo. Dios no tiene por propósito el estar en contienda con un hombre. Somos su creación, y a Dios le entristece disciplinar a su pueblo. Él quiere bendecirlos, pero necesita fidelidad. ¿No te entristece disciplinar a tus hijos? ¿Sí o no? Cuando les pones sus apes, ¿no te sientes mal por eso? ¿Qué quieres hacer con tus hijos? Bendecirlos, ¿no? Todo el tiempo bendecirlos. Aunque sean rebeldes y mentirosos, los quieres bendecir, ¿no? Eso quiere Dios. ¿Pero qué quiere? Fidelidad. La causa del enojo de Dios es la desobediencia, la rebeldía del pueblo. Dios está dispuesto a sanar y restaurar y pastorear a su pueblo siempre y cuando estos le busquen. Y una vez arrepentidos viene la producción de fruto de labios, dice, es decir, alabanza a Dios. Y entonces vendrá paz y la sanación espiritual. Pero el 20 y 21 dice, pero los impíos, no hay paz para ellos. Aquí en contraste, los impíos son como el mar en tempestad, no se quedan quietos, hay alboroto, hay desorden, no encuentran paz. Los impíos son los contra Dios.
En algunos lados traducen esta palabra impíos como los sin instrucción, los antiley, los enemigos de la palabra de Dios. Eso es un impío, alguien que no tiene instrucción de Dios. Y dice Dios, esos nunca van a tener paz. La paz se encuentra en la obediencia a Dios. ¿Ok? Si no obedeces a Dios, no vas a tener paz en tu corazón. Capítulo 58. Clama a alta voz, no te detengas. Alza tu voz como shofar. Iba a decir como chofer, no, es como shofar. Y predica a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera obrado en justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no lo supiste. He aquí que el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contienda, debates, ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hasta aquí, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí para que el hombre aflija su alma? Que encorve su cabeza y como junco haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y el día agradable al Señor? ¿No es antes del ayuno que yo escogí desatar los líos de impiedad, deshacer los haces de opresión y soltar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Que partas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¡Wow! Sigue la reprensión, ¿ves? Se le pide al profeta que siga hablando de los pecados del pueblo, por lo que está molesto Dios. El pueblo vivía en una falsa fe. Todo lo hacían en forma hipócrita, pretendiendo amar a Dios. Pero aparte tenían sus amantes. Practicaban el ayuno. Y según también se humillaban y se vestían de cilicio y acá, ¿no? Se flagelaban. El cilicio era una ropa rugosa que te producía molestia. Pero eran prácticas superficiales, para que me vean. Porque hacían lo que querían en el ayuno y en el día de reposo. Solo religión superficial, solo rituales. Su ayuno no era para buscar a Dios, sino para hacer lo que comúnmente hacían. Andaban en ayuno y andaban en día de reposo según buscando a Dios, pero seguían haciendo sus prácticas de injusticia. Y sobre todo se refiere a los líderes civiles y religiosos. Y Dios dice, yo cuando les pedí que el ayuno fuera así, ¿de dónde sacan eso? Y después en contraste presenta el ayuno que Dios esperaba. El punto era que si ayunabas y en el día de reposo buscaras a Dios y hicieras obras de justicia, buenas obras. Pero estos seguían ayunando, aún en el ayuno golpeaban gente. ¿Ves? Estoy ayunando, pero te voy a poner una paliza, ¿no? Estoy ayunando, pero voy a ver cómo te friego. El día de reposo, que era día para buscar a Dios, pues bueno, se las arreglaban para hacer fechorías también. Ayunaban para seguir haciendo injusticia. Se congregaban en la sinagoga, o no digo, perdón, no Dios, se congregaban el día de reposo, guardaban día de reposo, pero para hacer injusticias. Me acuerdo cuando estaba en el centro de rehabilitación, uno de los hermanos que estaban ahí, que supuestamente era líder ahí y era muy espiritual, ayunaba muy seguido. Y sí se aguantaba hasta 2, 3 días sin comer, en ayuno. Pero, o sea, se ponía como pitbull, no, o sea, terriblemente mal, ¿ves? O sea, entonces, ¿para qué ayunas, hermano?
¿Para qué ayunas si te pones de malas? No ayunes. Ese ayuno no lo quiere Dios. Ujú. No entres en oración si saliendo de la oración vas a golpear a alguien. Ujú. Pero dice el 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad reverdecerá presto, e irá, e irá tu justicia delante de ti, de presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor te recogerá. Entonces evocarás y oirás al Señor, y clamarás, y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo, el hablar vanidad. Y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, no habrá oscuridad. Y el Señor te pastoreará para siempre, y en la sequía saciará tu alma y engordarás tus huesos, y serás como huerta de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y edificarán de ti los desiertos antiguos, los cimientos caídos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de las calzadas para habitar. Qué bonito. Dice, si tú haces esto, si dejas de andar apuntando el dedo, ¿y qué más? ¿Y hablar qué? Vanidades. Dice, entonces nacerá tu luz. Dios hace una recomendación y está basada en lo que espera de su pueblo, obras de justicia. Si participas del ayuno, del día de reposo, que sea para hacer buenas obras y buscar a Dios. Y eso traerá como consecuencia bendición, luz. Es decir, estarás iluminado por Dios. Tu salvación se dejará ver, la salvación que es oculta para el impío, y lo más importante, la gloria de Jehová va a cubrir tus espaldas. Dice, el esplendor de Dios, el cabot de Dios te protegerá. Entonces, una vez haciendo lo correcto en cuanto a las buenas obras acompañadas de los rituales ya mencionados, y dándole el sentido y validez que deben tener, entonces clamarás a Dios y Dios te va a responder. Si se hace lo correcto, dice, si se quita el yugo, es decir, si dejas de aprovecharte de otros, si dejas de usar tu autoridad, o tu puesto de liderazgo para enseñorear de los demás. Eso me molesta mucho a mí. A mí me puedes acusar de lo que tú quieras, menos de abusivo. ¿Ok? Dios no soporta a los abusivos, a la gente que se enseñorea de los demás. Yo soy el pastor. No, Dios no quiere eso. Dios quiere siervos. El usar la autoridad a mi favor. Dice, si dejas de apuntar el dedo, ¿qué es eso? El dedo amenazador, ¿ves? Que anda ahí apuntando, juzgando a todo el mundo y apuntando esa. Eso no. Y eso está conectado con alguien que cree que tiene poder por su posición. Y hablar vanidad, alguien que habla cosas sin valor, que es presumido de su influencia. Pero luego dice, dale de comer al hambriento. Sal y comparte lo que Dios te da. Dice la gente, los niños con cáncer y se quejan de que Dios permite esas cosas. Pero yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted por los niños con cáncer? Nada. Entonces no juzgues a Dios. Dale de comer al hambriento. Sal a ministrar al afligido. Y entonces acabará la oscuridad en la que vivimos. Pero el punto es actuar, no solo pensar. Actuar.
Yo puedo pensar muy bonito, pero si no hago acción, ¿de qué sirve? ¿No? No solo hacer como que hago, pero cuando yo comienzo a actuar, no conforme a lo que pienso, cuando comienzo a actuar conforme a lo que mi corazón me dicta. Ujú. Cuando comienzo a actuar conforme a lo que mi corazón me dicta, entonces Jehová será mi pastor para siempre. Y no habrá ya más sequía espiritual en mi vida. Y entonces vas a tener fuerza y serás una fuente de agua inagotable. Y luego menciona a los tuyos, el versículo 13. Y aquí ya dice, entonces van a regresar los tuyos y estos van a edificar una vez más la ciudad que está en ruinas y entrarán en un proceso de restauración y va a haber vida una vez más en la ciudad santa. Y luego dice el 13 y el 14 para terminar, si retrajeres el sábado a tu pie de hacer tu voluntad en mi día de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso día del Señor, lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir a las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob, tu padre, por la boca del Señor, porque la boca del Señor ha hablado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? El mismo principio dice, si guardas mis ordenanzas en la forma correcta, con el propósito correcto, si lo haces por amor a Dios, si te deleitas en la obediencia a su palabra, si haces las cosas como Dios las pide y no como tú quieres, o como piensas o te conviene hacerlas, sino las haces porque Dios lo manda así, no solo por hacerlo. ¿Ves? Aquí me encanta porque dice, si llamaras al sábado deleite, delicia, ¿ves? Eso debe ser para ti venir a congregarte, ¿ves? El domingo, el jueves, qué deleite, qué delicia ir a escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, a vivir en su presencia. No nomás por venir. ¿Ves? Ahí es lo que le está diciendo. Si ustedes hacen esto, si llamaran al sábado delicia, ajá, si te congregaras con esa delicia de buscar a Dios y te parece delicioso estar aquí, dice, te voy a pastorear para siempre. Ajá. Y te voy a restaurar. Y te daré la heredad de Jacob, tu padre. Dice, ¿sabes por qué? Porque yo lo dije. Pero necesito que te deleites, que llames delicia a esto, al día del Señor. Pero como repito, algunos en lugar de llamarle delicia al día del Señor, le llaman tormento. Tengo que ir a la iglesia. No puedo, es que eso debe ser una delicia para ti, hermano. El momento más delicioso de la semana es cuando vienes aquí. Y así lo debes de sentir, y así lo debes de extrañar, y debes de venir y estar en la presencia de Dios y convivir con los demás y sentir que es delicioso estar habitando juntos en armonía, dice el Salmo, ¿verdad? Entonces habrá deleite en hacer las cosas de Dios. Y cuando tú hagas las cosas de Dios con deleite, Él te llevará, ¿a dónde dice? A las alturas. Entonces Él te va a subir de nivel. Te va a llevar a un nivel diferente, a las alturas, algo que no conoces. No solo una religión, hermano. No solo una obligación. Te va a llevar a entender la delicia de estar en la presencia de Dios. Y Dios dice, es una promesa, porque yo lo acabo de decir, dice, es una promesa. Si tú le llamas delicia a mi día santo, si lo haces con delicia, yo te voy a subir a las alturas. ¡Wow! Así de fácil. Ahora la pregunta es,
Dios dice, esto es una promesa. Si tú le llamas delicia a mi día santo y te deleitas en él, yo te voy a subir a las alturas. Es una promesa de Dios. La pregunta es, ¿quieres o no? ¿Quieres seguir ahí, en el mismo nivel, no pasar de ahí? Está bien, tú decides. ¿Quieres ser iluminado? El kabot que dice, el resplandor de Dios a tus espaldas. ¿Quieres tener el kabot ahí? El resplandor de Dios a tus espaldas, atrás de ti siempre. Vivir en la luz, en libertad, en las alturas. ¿O quieres seguir en tu religión, en la oscuridad y encadenado? Tú decides. La fórmula está fácil. Deleítate en Jehová. Sí. Deleítate en su día santo, en su presencia. A eso vienes. No vienes a ninguna otra cosa. Deja de señalar, deja de ser soberbio, deja de hablar vanidades, deja de juzgar. ¿Sabe qué lo llamó Dios? Amar nada más. No nada más. Hacer amor. Escuché una anécdota tan maravillosa. Y aunque todos los seres humanos somos pecadores, hay niveles. Escuché una anécdota hace unos días de un personaje que dice que caminó varias veces con la Madre Teresa de Calcuta. Dice que un día entraron en un bar en la Ciudad de México. Y lo cuenta como algo que fue real y sucedió. Y entró con ella al bar en la Ciudad de México. Dice que en cuanto entraron, toda la gente dejó de tomar, apagaron la música, nadie pidió nada, se hizo un silencio total y por allá a lo lejos empezaron a escuchar algunos quebrantos y llanto. Nada más cuando ella entró, así. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, por el amor que ella emanaba también. Eso es un nivel de santidad muy diferente. Digo, y aunque como ser humano también necesita un Salvador, porque también hay pecado, pero el nivel de santidad que alcanzas, increíble, ¿no? Como Jesús. ¿Qué pasaría si Jesús aparece ahorita y se mete en un antro? Así de esos donde hay... ¿Qué crees que pasaría? Y la gente identifica que es Jesús. Seguramente lo mismo, ¿no? La gente caía de rodillas ante la santidad de Jesús. Cuando Pedro vio el milagro de la pesca milagrosa que hizo, ¿te acuerdas? Cayó de rodillas en la presencia de Jesús. Le dijo, no te me acerques, soy pecador. Wow. Pero nosotros nos confundimos perfectamente entre todos. Y Dios nos quiere subir a un nivel más alto, en donde, ¿qué dice? Y la gente se daba cuenta que habían estado con Jesús, que eran discípulos de Jesús. La gente sabía que habían estado con Él. ¿Por qué? Porque ya eran diferentes, se veían diferentes. Cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, ¿cómo estaba? ¿Su rostro qué? Resplandecía. Cuando alguien realmente está en la presencia de Dios, se nota, se transforma su vida, cambia su perspectiva, su forma de pensar, de ver, de hacer, de todo. Una cosa es ser santurrón y otra cosa es tener santidad. Señor, te damos gracias, Padre, porque a pesar de lo que somos, Señor, tú aún nos amas, Señor. Que tú eres el amor, Señor. El perfecto amor, Señor.
Te damos gracias, Padre, porque sin ti no somos nada, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a deleitarnos en tu presencia, Padre bendito, a llamar deleite a tu santo día, a buscarlo, ¿sí? Permítenos, Señor, vivir en tu presencia, vivir en santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor.